hacia el jardín izquierdo, la bola pica de hit, entró el hombre de tercera, Wilfredo Bola en tercera, viene para la goma, viene el tiro de Ruperto Zamora y está anotando. Línea, Leckfield, ahora está picando de hit. El tiro de Ruperto. Le tiraba Rolling por el campo corto, recogió el torpedero, el tiro a primera, out en primera y anotó Ruperto Zamora desde tercera. Le da un batazo al jardín central hacia atrás, profundo Juan Pablo, próximo a la cerca y la bola fue a dar contra la pizarra. De Ruperto Zamora. La botó por el mismo centro del terreno. El segundo jonrón de Ruperto Zamora en esta selectiva, impulsa 2 y se va arriba a las villas. 3 carreras por 1. Le dijo, le da un batazo al jardín central hacia atrás, profundo Juan Pablo, próximo a la cerca y la bola fue a dar contra la pizarra. Jonrón de Ruperto Zamora. Hoy en Estrellas de Siempre, otro de los míos, de mi equipo, de los equipos, de mis afectos, de la región, de mis afectos familiares y beisboleros. Lo recuerdo que yo tenía 9 años y seguí mucho su carrera. Acuérdense que yo seguía siempre a la gente de Villa Clara, Cienfuegos y Santo Espíritu. Y cuando se unían en las villas, ni hablar. Ese era mi equipo y será mi equipo por siempre. En mi opinión, llegó a ser uno de los mejores jardineros del país y de los buenos bateadores del país. Ya no hablo tan siquiera de Santo Espíritu, donde era regular y donde, por cierto, es uno de mis jardineros de un todos estrellas ideal de Santo Espíritu como tal. Pero es que jugó en la época de las selectivas de 6 equipos y después de 8 equipos. Y llegó a ser en las villas el cuarto jardinero de ese equipo, de esa región. Y estaban Luz de Gurriel, Víctor Mesa, Sisto Hernández, cuando llegó, después de Roja, pero estaba Mao Zamora. O sea, aquello era un trabuco en los jardines y aquello era un trabuco como equipo general en la ofensiva. Y hacer equipo era difícil. De todo eso yo sé que voy a hablar con él. De hecho, tengo puesto una camiseta de alguien que jugó con él y él usó esta camiseta. Esta es la réplica de la selectiva del 84. Pero sin más, con nosotros, Ruperto Zamora Clavo. ¿Cómo está, Ruperto? Buenas tardes, Fernando. Bien, todo bien por acá. Yo sé que a mucha gente le digo lo mismo, pero de verdad que está bastante igualito. No, eso lo dice todo el mundo, que al parecer han pasado los años por ahí. Qué bueno. A mí me gusta ver a la gente que aprecio y que seguí, que eran mis ídolos, que estén bien físicamente. Pero bueno, cuéntanos a todos dónde estás, en qué parte de Italia estás. Bueno, en estos momentos me encuentro en la provincia de Torino, en la región de Torino, en un municipio de Cuneo que se llama Fossano. E parli anche ormai un po' italiano o non? O non ancora? Sì. Oh, sì, parliamo un po'. Va bene. He entrevistado a otros grandes de ahí que están en Italia. Bueno, tu socio Adolfo Borrell, Pablo Miguel Abreu. Tengo a Roberto Montero ahí en comunicación siempre en Italia. Pues sí, Sí. No, te digo que con todo estoy en contacto, porque nosotros estamos en un grupo de los entrenadores que estamos aquí en Italia y siempre estamos en comunicación. Y llevo años detrás de ti, de verdad. Por Facebook y eso, pero bueno, nunca se había concretado hasta que ahora. Otro con el que también llevo tiempo detrás de él, pero menos tiempo que tú incluso, es con Ricardo. Pero bueno, vamos a ver a Mermelada cuando lo cogemos. Hace 2 años estuvimos juntos los dos aquí, trabajando en este lugar. Yo lo sé, si no te acuerdas que estábamos en contacto. Igual que voy a decir ahora aquí en público que un día, creo que fue el año pasado o el antepasado, no me acuerdo bien, yo estaba con uno de los hijos de Borrell, de Adolfo, Andy, allá en la playa, en Hollywood. Y él te llamó y ahora vamos a hablarle aquí. ¿Quién estaba más fuerte? ¿Quién tiene los 13 más fuertes? ¿Tú o Eddie Roja? Eddie. Oye, Ruperto, aparte que usted era un tremendo pelotero, tenía tremenda calidad. Para mí esa es la mejor pelota que ha habido en series nacionales. Compadre, en serio, por bonche, hasta los trajes eran mejores y a ustedes les quedaba que parecían Grandes Ligas. ¿Qué tienen que decirme de eso? No, como te había dicho, los trajes de la villa eran muy bonitos. Lucían muy bien esos trajes. Tenía un diseño
un diseño especial. Sí. Lo de todos los equipos, pero ese de las Villas era, tú mismo te Me veías. llamaba mucho la atención también. Sí, tú te veías fortísimo. Muñoz era un animal, Lourdes, Víctor, Cheito. El mismo Luis Rojas se veía, oye, a ustedes les quedaban esos trajes. ¿No? Y mi primer recuerdo que tengo de ti es precisamente de la selectiva del 84. Si quieres empezamos por ahí a conversar. Acuérdate que esto es una conversación. Después volvemos a tus inicios, que me interesa saber algunas cosas. Yo era fan, imagínate, yo voy a pelotas que tengo 4 años y ya desde los 8 yo hacía álbumes de pelota y recortes y carajo. Y yo me acuerdo que tuve un par de años buenos con Santi Espíritu, que ya era regular y ya estaba bateando sobre 300. Y de repente te ponen en la selectiva del 84, que el equipo macho en el país en selectivas en esa época eran Las Villas y Tras del Río. Esos años ustedes siempre estaban discutiendo campeonatos. Y caramba, de repente un buen día yo me acuerdo que te pusieron en tercera base, que eso es otra cosa, mucha gente no se acuerda que tú aparte de right field, left field, center field, también jugaste mucha tercera base. Y yo me acuerdo que un día Cheito no jugó, creo que fue el único día que faltó, ahí te pusieron en tercera. Oye, y lo más bien que lo hiciste, entonces pues a veces ponían a Cheo designado y a ti en tercera. ¿Tú no te acuerdas de aquello? Sí, cómo no. Yo sí me acuerdo de él. Y muchos consejos que me dio Cheo y me daba Cheo. Y la tercera base era una posición que a mí no me gustaba. Yo no me sentía bien ahí, pero por un problema de jugar, ¿no? Porque, como tú sabes, yo entré al equipo Santi Espíritu al otro año haber quedado campeón. Y mi posición era center field. Pero yo estaba en el banco siempre, no jugaba y Oliva era la tercera base de Santi Espíritu y cometió una indisciplina. Y cuando en 84 viene el Coco Gómez a dirigir a Santi Espíritu y nos puso a 3 o 4 a jugar ahí en tercera y me dijo, me quedo contigo, lo que necesito es que me las pare. Imagínate, yo que estaba loco por jugar, por ahí empecé. Fue la oportunidad que tuve de jugar regular con el equipo Santi Espíritu. Es porque Santi Espíritu, que era de llamado segunda línea, aunque ganaron en el 79 y eso fue en los 70 y principios de los 80 en un equipo competitivo. Vamos a recordar rapidito quiénes estaban en los files y en tercera base en Santi Espíritu. Ludwig Gurriel, Lázaro Martínez, que había llegado antes que tú en Centerfield. Sí. José Méndez, que era un tronco bateador. O Juan de Oliva, que era tremendo. Para mí, estaba entre los 2 mejores utility de series nacionales. Porque jugaba mucho files también, pero jugaba segunda. Y en esa época era ya también más tercera base. Y entonces eso... José Raúl Delgado, que no era catcher, era jardinero y tercera. Era jardinero. Porque estaba Mazorca, Víctor Muñoz, ¿no? Era el catcher titular. Y eso que salía ahí de Muñoz. Se fue en el 80 Muñoz, si no... Eso es un problema. Era complicado, ¿no? Era complicado, sí. ¿Cómo hiciste para jugar regular ahí? Primero Santi Espíritu. Sí, ahí fue donde tuve la oportunidad, que el Coco Gómez confió en mí y lo hice bien. Lo estuve haciendo bien, por lo menos ese año ahí en tercera base me fue bastante bien. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Que fíjate si lo hice bien, que hice la selectiva, pero todo el mundo sabía que yo no era tercera base. Hice el Cuba B. Imagínate que yo cuando hice el Cuba B, habían 4 terceras bases en el Cuba B. Leonardo Boire, Ramón Otamendi, Lázaro Vargas y yo. ¿Ese fue del 84? Imagínate, tercera. A mí todos los manes sabían que yo jugaba era centerfield. Entonces, como tenía esa posibilidad que jugaba ahí, jugaba en los files, tuve esa posibilidad. Ya tío, yo me acuerdo que el día que te pusieron en tercera por Cheito. Y después a veces lo ponían a él de designado y a ti en tercera en la selectiva 84. Sí. Y después de repente empezaron a ponerte en el left field. Yo no me acuerdo por qué empezaron a alternarte. Sisto creo que estuvo unos días lesionado, Sisto Hernández. Y los últimos 15 juegos del campeonato, que el Lourdes, que estaba incluso disputando Champion Bate, que lo perdió, el Lourdes se lesionó y a ti te pusieron en el left field. 2 cosas que me acuerdo de ti que quieres que cuentes aquí de esa selectiva. Y las 2 fueron el 5 de septiembre de Cienfuegos. Lo que no me acuerdo cuál fue primero y cuál fue después. Una, el famoso juego
largo ese de Orientales de Mario Belli contra Félix Núñez, ¿no fue, no? Félix Núñez, ¿eh? Cuéntanos aquello y después 20 innings. otro cuento que es que yo también recuerdo de ti. Pero, ¿Qué pasó en ese juego? en esa selectiva yo no abrí jugando, ese juego yo no abrí jugando. Yo estaba en el banco y casi siempre el manager era Eduardo Martín. Él cambiaba siempre a Víctor en el séptimo inning, según no tuviera juego, me mandaba a mí para el center. Y el juego se enredó. Se enredó y bueno, como te digo, jugamos 20 innings. Terminamos esa noche ya por el horario, con el juego empatado. Viene en una entrevista, yo dije que era Alfonso Libán, pero me estoy recordando, me parece que era Alberto Cabrera, que vino por Oriental. Que jugó por Centefield sí, también. Con nosotros. Sí. Alberto Cabrera también jugó por Centefield. Sí. Y entonces Oscar Rodríguez, el guantanamero, al primer lanzamiento que hizo Isidro, le dio un jonrón por el right field. Nosotros vinimos y hicimos una carrera. Luego viene Sisto Datway. Los primeros 8, porque Sisto en ese juego era el segundo bate, el tercer bate, no me acuerdo bien. Bueno, sabes que la alineación continuó, ¿no? Del juego anterior, al otro día, continuó la alineación. Yo sé que hicimos una carrera y el juego se acercó por una. Se acercó, bueno, hicimos una carrera y nos empatamos. Sisto viene, da tu way. Y después vino a batear, no recuerdo quién fue el que vino específicamente, y le dieron base por bola. Y en ese momento, Eduardo Martín me llama para que bateara a Luis Fernández. El catcher. Que era ese año era el tercer catcher del equipo. Yo le dije, no, batear batear yo sí bateo más que él. Y entonces me dejó y dije para center field y decidí el juego ese en el inning 21. Sí, el juego más largo de la serie nacional, yo creo que es. Uno de los más largos. Así fue. Y yo me acuerdo el famoso fin de semana. Ustedes ese campeonato no lo ganaron casi siempre, cuando lo perdían era por culpa del picheo y porque había alguna gente lesionada. Y Pinar, repito, era un equipo más completo, ¿no? Por el picheo. Pero yo me acuerdo el fin de semana ese, que jugaron sábado y domingo en el 5 de septiembre, que Muñoz se lesionó el sábado, no jugó más en toda la selectiva. Y a ti, creo que pusieron a Víctor de designar, a ti te pusieron en el left field. Fue una cosa de esa. Y tú bateaste tanto o más que la mayoría de los caballos aquellos. Entre tú y Cheito, barrieron a Matanza, y Matanza, que estaba discutiendo con Pinar del Río, cayó. Y ustedes entonces empezaron a discutir con Pinar del Río. Nosotros con un día bateaste 3 hits, y al día siguiente a Tati Valdés, Cheito y tú le metieron jorrones. Y hubo un batazo a Lázaro Contreras, ¿no? Con base llena. Por el left field, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? ¿No te acuerdas de eso? Sí, Lázaro. Sí, yo me acuerdo. ¿El filtro que le hiciste te acuerdas de Lázaro Contreras? ¿Cómo? ¿No te acuerdas el batazo que le cogiste a Lázaro Contreras por arriba de la cerca, que parecía jorrón? Sí, yo me acuerdo, por eso te iba a decir. El batazo de Lázaro, que yo puse la mano en la cerca, salté y la cogí. ¿Era jorrón o no? Era jorrón. ¿Te acuerdas que la cerca 5 de septiembre tenía la cerca pila y después tenía el concreto arriba, así, que había como un hueco así, ¿no? Exacto. Y tenía un hueco, sí, una separación de la... Sí, que eso era jodido ahí. Con la cerca. Sí. Sí. Y tú eras chiquitico, me acuerdo, pero... ¿Cuánto te mides, Ruperto? Yo mido unos 68. 1,68. ¿Y el peso tuyo ideal cuál era? Bueno, el ideal cuando yo comencé a rendir fue con 78 kilogramos. Porque tú no estabas gordito como la gente pensaba. Tú estabas fuerte, lo que era bajito. Era un... Que en realidad, porque con los pitchers que había, la velocidad que tiraba, con poco peso era difícil que uno pudiera batear, ¿me entiendes? Porque han habido pocas excepciones que han sido delgados y han bateado como Luis Crespo, ¿me entiendes?
que no tenía ese peso, pero bateaba y daba aunque jorrones. Yo sé, Luis Crespo, un personaje. Si una vez hicieron un estudio que tenía, dice que tanta fuerza como Muñoz, en proporción por el tamaño. Del tamaño y del peso. Entonces tu peso era casi 80 kilogramos, el peso ideal. Casi 80 kilogramos, sí. ¿Sí? Después me mantuve todo el tiempo después en ese peso de 80 kilos, 79, 78, 80 y siempre me mantuve. Y la gente no entiende que en Cuba medían 90 millas, pero no eran 90 millas. La pistola estaba mal, tenía 4 millas menos. Eran 94 millas, por ejemplo. Es lo que tuviste. Habían pitches que tiraban duro. Sí, sí. No había refresco en ninguna provincia. Imagínate que en la serie nacional quizás tú no te lo encontraras en una, pero cuando venía a la otra te lo encontraba. Y en la selectiva era el concentrado de todos esos pitchers. Era difícil. Roberto, y más la selectiva esa de ese equipo que la de 8, ¿verdad? Incluso, ¿eh? Sí, la de ese equipo era mucho mejor. A ti. Porque ya se incluyó a Mineros, se incluyó a Agropecuario, que no debilitaron a La Habana y debilitaron acá a lo que era Orientales. Y Agropecuario y Minero no tenían ese picheo, nunca lo tuvieron. No tenían ese picheo, ¿no? Ahí había un poquito más de refresco. Pero bueno, era muy superior a la nacional, ¿verdad, Roberto? Sí. No, en comparación una con la otra no tenía nada que ver. Nada que ver. La selectiva era un espectáculo. Fernando, por eso es que a todo el mundo le gustaba la selectiva, porque era un espectáculo. Tú eras bateador. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que estudié primeras series, tú bateabas 310 de por vida, estabas dentro de los primeros del país, de por vida, ya con las veces bates necesarias. Y yo me acuerdo que hubo esos años del 84 al 90, tú siempre estabas entre los 10 primeros bateadores, 5 o 6 veces estuviste entre los primeros en hit, como 2 o 3 veces estuviste entre los primeros en triple, y en selectiva bateabas bien, pero fíjate que selectiva de las 6 que fuiste, que ahora quiero hablar contigo eso, de las 6 que fuiste, en 2 bateas sobre 300 y en una 299. O sea, no era igual. ¿Qué pasa? Que en selectiva yo jugué solamente en 2 regulares. Sí. Una con Abelardo Triana y otra con Francisco Cantero, 87 y 89. En las otras era jugador de cambio. Sí, 84 yo era jugador de cambio. Sí, 84 y 85 que fueron campeones. Y yo era jugador de cambio y entonces me era muy difícil, tenía que estar siempre bien al pato. Porque había una concepción que nosotros que no éramos regulares nos llamaban a batear en el pipí, ¿no? Había días que yo venía como emergente de fuerza y otro venía como gilero. Cuando Amado estaba en el banco yo era emergente de fuerza. Y cuando Amado no estaba yo era emergente gilero. ¿Me entiendes? Entonces me era muy difícil. Pero ¿cómo que emergente gilero? O sea, que no te pedían que no bateara fuerte. ¿Cómo era la cosa? No. Como te digo, emergente gilero es que, un ejemplo, Amado, tú sabes que se caracterizaba por batear el tejido. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces, como yo tenía la dobra, ¿cómo decirte? José Méndez, que era emergente de fuerza. José Méndez. Entonces yo era el gilero y Méndez era de fuerza. Necesitaba un emergente de fuerza. Venía Méndez. Ahora, Roberto, tú eras un gilero, vamos a decir, pero tú no eras un gilero a los Zamora o a los Rosell o a los Miguel Rojas. Tú eras un gilero de fuerza. Sí. Tú dabas tu jorrón, dabas una pila doble y bateabas duro, bateabas fuerte. Cuando yo aumenté de peso, pues, eso me lo dijo a mí Morey, el entrenador de bateo. El Congo Morey. Yo bateaba duro. El Congo Morey, Pedro Morey. Siempre, entonces, Morey me dijo a mí que cuando yo aumentara de peso, yo podía dar jonrón por la fortaleza que yo le daba a la mano. Y así fue una realidad. Sí, aumentaste los jonrones. Aumentaste los jonrones. Y los dobles, también me acuerdo. ¿Qué representó para ti jugar en ese equipo Las Villas? Imagínate,
que mi papá me llevaba a mí a los estadios a ver los juegos de pelota, fundamentalmente al San Martín. Y él me dijo una vez a mí, yo tenía 8 años, en el 68. Y él me dijo que él quería verme jugar con Muñoz. Y yo hice el equipo Santi Espíritu en el 79 y jugué ese año con Muñoz. Pero cuando hice el equipo de la selectiva, que jugué con Cheo, que jugué con Víctor Mesa, que jugué con toda esa constelación que habían ahí, fue la emoción más grande que yo le pude dar a mi papá. Él vio eso, él lo vio. Es una... Sí, me vio. Me dijo, la palabra que me dio fue, ya yo me puedo morir. Qué bien, qué bonito. No, espérate, y fuiste campeón. Fuiste campeón en el 85 y fuiste campeón en el 89 con la Villa. En el 89 también. Sí. Y en el 89 Víctor faltó como a 15 juegos, Víctor faltó como a 20 y entre Pablo va y viene, te ponían contrabateadores zurdos y si no te ponían en el center o en el rayo, en el E, y tuviste las comparecencias y fuiste regular. Y fuiste clave. En el 89 nosotros, ¿cómo te digo? Eddie, que era regular, que fue el año grande de Eddie, y Lázaro Martínez y yo, y Lázaro López, ¿no? Aunque fue en general, porque todo el mundo rindió ahí en ese año, todo el mundo rindió. Ese año José Raúl, Ángel López, todos rendimos, y nosotros, a la falta de Víctor y de Lourdes, fuimos los que mantuvimos al equipo ahí para llegar a donde se llegó. A su serie final. Ellos cuando llegó eso en Jatibonico, La Habana y Jatibonico, entraron ellos. Incluso yo me quejé, ¿no? Porque yo le hice la pregunta a la dirección, pero nosotros no servimos que nos sentaron, porque nosotros estábamos haciendo el trabajo bien. No, bueno, uno lo entiende, ¿no? Esa gente eran los caballos y eran los que tenían que jugar. Y como así fue, que después ellos fueron los que ganaron, lo que hicieron todo y el equipo ganó. Sí, porque Víctor y Lourdes y Eddie también fueron los tipos ese fin de semana. Y Lázaro López. Lázaro López. Un amigo aquí mío del canal que ya lo entrevisté hace poquito y que me habló de ti, precisamente de eso. De eso me está diciendo. La Mosca, Aldo Suárez en Villar. Aldo. No, Aldo tuvo tremendo año también, ¿eh? Y él me recordó eso de ti, de Ángel López y de los que eran al banco y de Lázaro Martínez. Tus momentos más felices en la pelota. Bueno, yo dije una vez que había sido ese juego que decidí en 21 innings. Sabes que la aspiración de todo cubano es integrar a los equipos Cuba con las 4 letras. Y para mí esa fue otra de las satisfacciones más grandes que yo he tenido, ¿no? Así, haber ganado las 2 selectivas en las que participé. Y hay otra, en el José Antonio Huelga, el torneo internacional, que era una rivalidad que existía entre el Cuba A y el Cuba B, que nosotros le ganamos. Bueno, el Cuba B. Esa fue la de Santa Clara, la de 84, ¿verdad? Sí, la de Santa Clara. Aquello fue tremendo. Y el Cuba A era el Cuba A en ese momento. Era el Cuba A. Era un tren. Aunque no tenía a Casanova ni a Lourdes. Está claro. Lourdes tiene un problema en el brazo y Casanova creo que tiene un accidente leve. Creo que Víctor tiene un accidente. Sí. Pero tenían a Víctor y tenían a Contreras y tenían a... No, aquello en los files, me refiero a los files. Y tenían a Cheito, a Muñoz, no. Sí, porque hay que recordar que tú hiciste Cuba B en el 84, ¿no? Y también Cuba B y Cuba C 85, 86. Con Las Villas viajaste en el 85 también a Nicaragua, ¿verdad? Y en el 89 a México. Sí.
Eh, En el 84 viajé con Pinar del Río. A ver, sí, Pinar del Río que fue campeón, viajé también a Nicaragua Te daron de refuerzo. con Pinar del Río. Sí. Ahí me daron de refuerzo. Sí, porque esos años, los que eran campeones selectivos del 81 al 85 iban a Nicaragua. A mí Cheo me contaba que la pasaba súper bien en Nicaragua, aparte de la cosa, jugar pelota y eso. Sí, sí. Yo tenía un amigo ahí que Muchas pelotas de caña. te caña. Sí, Oye, te voy a preguntar aquí en cámara, en público, algo que me contó una tercera persona, si no es verdad, no es verdad, y me lo dices aquí. Tiene que ir contigo. Un amigo que me compró la biografía que le hice a Cheito, pasó este señor Jorrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez, me dijo que tú le contaste a él una vez que cuando ustedes ganaron una selectiva, ahora no me preguntes cuál, si fue la del 85 o si fue, debe haber sido 85, si tú estabas ahí, no sé, que Armando Acosta Cordero, que era el comandante, ¿no? Y el del partido en Santo Espíritu, le dijo a usted para hacer una parada, ¿no? Hacer un meeting, un desfile, y que Cheito se negó, dijo que no era, ¿cómo era? Que no era un mono o un circo para estarlo paseando por la ciudad y nada de eso, y que se negó y no fue. ¿Eso fue verdad o eso es un mito? mira, yo te puedo decir que Cheo, como te dije, era una bella persona, ¿no? Pero él tenía su forma de ser. Por eso te digo que yo hablaba mucho con él no hablaba mucho, pero yo hablaba bastante con él porque él me dio bastante consejo, ¿no? Él era la tercera base y yo era el que estaba detrás. Y él me decía, oye, chama, aquí cuando tú bateas, todo el mundo te aplaude. Cuando no bateas, no te aplaude, no sirve. Así que tú trata de hacer las cosas tuyas y olvídate de todo lo demás. Así que eso, yo no lo recuerdo, pero yo no lo desmiento porque él era así. Cheo siempre así. Y a mí se me olvidó preguntárselo a él, pero él tiene cuántos así, similares, que eran... Sí. No, yo te digo porque, mira, nosotros un ejemplo, íbamos a visitar una prisión, porque, como te digo, era la visita que se hacían, ¿no? Y llegamos a una prisión y todo el mundo siempre preguntaba por Víctor y por Cheo. Todo el mundo. Sí. ¿Me entiendes? Porque era gente que tenía su característica y su forma y su carácter. Aparte de que eran famosos, Claro. era así. Qué bien. Pero Cheo sí tenía eso. Y yo, desde mi punto de vista, su sanción me parece que tiene que ver con esas cosas. Pero fue por eso, claro que fue por eso. Entonces, Fue un ajuste de cuentas más alto nivel. exacto. Acabaron con él y acabaron con la pelota en tiempo y en las villas. Ese equipo perdió 4 bates y joven. Sí mismo. Y el equipo de Cuba con los rivales que tenía ganaba con el que pusieran. Y para cómo pusieron a Linares, ya tú sabes, imagínate. Y entonces surgió Sí, yo estaba ahí, de cuarto yo estaba bate. ahí en La Habana cuando Linares llegó. Yo me acuerdo. Y Quindelán. Hicieron así. Pero bueno, hablemos de Repuesto Zamora. ¿Tú eres de dónde? Zamora, ¿dónde tú eres? ¿Tú eres de un Santo Espíritu? Del mismo Santo Espíritu, ¿eh? O sea, eres de los pocos estrellas espirituales que no hay a Guajay. No, de Santo Espíritu. ¿De qué parte de Santo Espíritu tú eres? Bueno, toda mi familia, yo me incluyo también, ¿no? Nosotros somos de Colón, del barrio de Colón. Ya. Cuando no existían los olivos, porque todo el mundo me dice que es de los olivos. No, yo viví en Los Olivos, pero no puedo decir que soy de Los Olivos, yo soy de ahí, del barrio Colón. Porque yo tengo una característica, yo no nací en Santo Espíritu, yo nací en Guanajay. Mentira. Cuando era Canal del Río. Canal del Río. Wow. ¿Y qué pasó? No, mi papá trabajaba en la Marina de Aviación de
de cuando Batista. Y trabajaba ahí, trabajaba en el Mariel y vivíamos acá en... Yo vine a la edad de 4 años para Santa Pérez. Wow. Coño, qué bien. Ya tú ves. Si no hablamos, no me entero de eso. Eso no aparece en ningún lugar para que lo sepas. No, eso no parece, ¿no? Para todo el mundo yo nací en Santo Espíritu, pero yo Guanajay fue donde nací. Y aquellas empiezas en la pelota como tal, tú se fuiste parte de la pirámide, ¿eh? ¿Estuviste en escuelas deportivas? Sí. Yo empecé a los 10 años en un área especial con Antonio Piñeiro y Abelardo Triana. Triana, que fue ¿Con campeón. Triana? Sí, fueron mis primeros entrenadores. Ya después yo pasé por la isla de Cienfuegos. Con Cantero, Brown y eso, ¿no? Cienfuegos es mi segunda ciudad. Igual que la mía, la segunda mía. En la isla de Cienfuegos con Francisco Cantero y Alejandro Bravo. Eran los entrenadores. Sí. Tremenda ahí bueno, de ahí salieron una pila de gente. Sí. Y de la IDE Cheito, sí. Borrell. De la IDE pasé para el Sandino, la academia en el Sandino, Villagrán. En Santa Clara. Claro, todavía existía la academia esa, claro. Sí. Un poco. Ajá, dime. Sí. Digo que yo pasé por la escuela. ¿No crees que pudiste haber debutado antes en series nacionales? ¿Un poquito antes? ¿Qué pasó? Que yo cuando salgo de la academia del Sandino, yo paso para el Fajardo. Y me paso, por ejemplo, los 2 primeros años, al tercer año se salía en práctica docente. Y es cuando hago el equipo de Santo Pérez. Por eso. Si la memoria no me falla, Albizu, un tercera base que tuvo Industriales, y yo fuimos los primeros estudiantes del Fajardo que integramos equipos a serie nacional. Sí, porque tú eras para que hubieras jugado 2 o 3 series más, me parece a mí. Siempre me apareció eso, lo que nunca te había podido preguntar. Sí, eso fue lo que pasó, que yo estaba estudiando, entonces no podía, pero ya en la práctica docente a mí me ubicaron a trabajar en la academia. La práctica docente me ubicaron a trabajar en la academia y entonces pidieron permiso en la escuela y me dieron la posibilidad de jugar, y fue cuando integré por primera vez el equipo Santo Espíritu después de haber quedado campeón al otro año. Sí. Oye, hablando de Santo Espíritu, el equipo Santo Espíritu, un equipo que bateaba muchísimo, pero no tenía picheo. Hay 2 cosas de ustedes que me acuerdo de bateo, ¿no? ¿Qué problema había con Villacara? Porque aquello era, los que somos de esa región, solo lo sabemos nosotros. El pique que había entre Villacara y Santo Espíritu, y aquellas subseries eran infernales. Villacara era el equipo macho de la región, como lo era Santiago de Cuba de Oriente. Pero ustedes cogían a Villacara y creo que Villacara nunca los barría a ustedes. Y muchas veces ustedes le ganaban a su serie, y si no se la ganaban, era se caían a palo. Y la otra caída a palo que yo recuerdo de Santo Espíritu era con Santiago de Cuba, aquel Santiago de Cuba ya macho después, de mediados y finales de los 80. ¿Qué pudieras decirnos de eso? ¿Eso fue así o no? Sí, así mismo es. Pero imagínate ¿qué pasaba con eso? Que casi todos los jugadores de Santo Espíritu habían pasado por la academia de Santa Clara. Claro. El director de Santo Espíritu y el entrenador de Santo Espíritu había sido el director de la academia de Santa Clara. Y ya tú sabes. Ahí es donde viene todo. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, entre Villacara y Cienfuegos no existía eso, ni entre ustedes y Cienfuegos había esa... No existía. Pero era esa, ahí es donde está el key de la cosa, está ahí. Y a muchos jugadores que pasamos por ahí, Villagrana quiso retenerlo, quiso que jugáramos con ellos. Porque nosotros en realidad nos formamos. Sí. Yo hablaba de ese tema con Arrojo, he hablado de ese tema con Ángel López, con Manny García, y yo me acuerdo que aquello era tremendo, se caían a palo. Y ustedes le ganaron. Santiago era un equipo que nos encajaba a nosotros. ¿Por qué, chicos? Porque Santo Espíritu le hacía fuerza, en el tiempo ese que lo ve, le hacía fuerza al equipo fuerte y perdía con los demás. Sí, que era para matarlos a ustedes. Ustedes eran sotaneros, pero a veces eran más sotaneros porque perdían con el mayor respeto.
Por ejemplo, con la Isla, y después en la zona oriental perdían con Ciudad Ávila, y perdían con Las Tunas, y perdían con Holguín. Decía, coño, pero si le ganan a Villa Clara y le ganan a Santiago de Cuba. Era así, era así. Es una tradición que se quedó incluso en estos tiempos en el equipo santafesino. Ya hablaremos de estos tiempos, que este tiempo quedaron a deber de verdad. Vale. No entiendo cómo no fueron campeones en estos últimos 20 años. No lo puedo entender todavía. Es otro tema que cuando hablamos de tu parte de entrenador vamos a hablar de esa parte. ¿Tus mejores amigos en la pelota? En la pelota, mis mejores amigos, Lourdes Gurriel, siempre estábamos juntos ahí. Cuando se formaba, bueno, el equipo Santo Espíritu era Lourdes, José Raúl, que venimos desde muchachos, siempre desde niños veníamos juntos. Y en selectiva era Ángel, siempre que te digo, siempre andamos juntos. Ángel, Eddie y Lázaro López, siempre. Ángel López. Siempre andábamos nosotros. Ángel López, Rato López y Eddie Rojas. Y Eddie Rojas ahí. A pesar de que haya competencia por los trices. Ángel y Lázaro sí, pero ¿cómo se llama? Lázaro y sí, pero Ángel y yo lo que hacíamos era el segundo. A él sí le gustaba mucho, como decimos nosotros, mechar, yo sé. Yo sé. No, nosotros hacíamos pesas, incluso había juegos, nosotros siempre hacíamos algo, siempre. Me dicen que hasta cogían hasta el litera a veces. Tremendo. Como dije, cuando tú llegaste al equipo Las Villas, por cierto, no sin ánimos de hacerte loas, hiciste 6 selectivas, lo cual es muy meritorio, y lograste jugar regular en 2 de ellas. La del 88 con Cantero, que batea 3.44, quedaste entre los primeros bateadores. Me acuerdo que te pusieron de primer bate, eso vamos a hablar ahora. Y la del 89 campeones. Pero no consideras, no ya que jugaras más tiempo regular, sino incluso que debiste haber hecho más series selectivas. Sí. La realidad es esa, que pude haber hecho más selectivo. Por mi cuenta, pudiste haber hecho 5 más, hasta 5 más. Por mi cuenta. Pero, ¿cómo te digo? Las selectivas se integraban por una parte del rendimiento y otra era porque le caía bien. Y yo no era de los... Curva a línea y de 6-5 lleva. Dobla por tercera, el corredor viene para la goma. Aquí viene el tiro. Out and home. Yo era un jugador que a mí me gustaba decir la verdad. ¿No me entiendes? Y entonces había entrenadores que no les gustaba, como todas las cosas y en todas las partes del mundo, pero yo no decía nada en favor mío, sino, ¿cómo te digo? Yo nunca he querido que me den lo que no me iba a ganar. ¿Me entiendes? Entonces quizás eso me veía un poco problemático dentro del equipo, ¿me entiendes? Yo mismo era un jugador que yo no entendía. Si tú me sacas a mí de emergente contra José Luis Valdés y yo le doy tu güey jonrón a José Luis Valdés, mejor pitcher en Cuba, porque hay otro juego yo no puedo jugar. ¿Ya me entiendes? Entonces, yo no tenía yo esperaba, yo no le decía nada. Pero yo ponía mi mala cara, porque en realidad yo no hablé, tuve problemas con nadie por esa parte. Pero yo me molestaba, porque yo me preparaba para jugar. ¿Me entiendes? Y así sucedió tantas veces. Mira, un año que yo batí 320 en la serie nacional. Y cuando vamos para la selectiva, yo oigo que el manager dice, estoy viendo el radio, y dice, le hacen la pregunta por Radio Reverte que quién era el referee regular. Y el manager dijo, no, es Luis Jova. Y entonces le preguntaron, pero ¿cómo es posible que Luis Jova, si este hombre batió tanto? No, a mí me interesa la defensa de Luis Jova. Imagínate.
Pero, Y yo lo estaba escuchando, el radio. Yo me lo pongo y lo estoy escuchando. La primera de serie. te lo voy a decir yo, Eduardo Martín. Así mismo. Así mismo. Entonces, fíjate que yo sé, jugaste regular y fuiste a la única selectiva que dirigió Francisco Cantero. Francisco Cantero. ¿Jugaste regular o fuiste a las únicas dos selectivas que dirigió a Abelardo Triana? El manager vitalicio ahí era Eduardo Martín. Y así, así. Y te acuerdas que una selectiva, creo que era de, no recuerdo si era de 48 o de 61 juegos, que yo vine a salir a jugar en el juego 45, que le dio un ron a Israel Alonso, a Agropecuario en San José. Le dio un ron, no un ron, que era lo más grande de la vida, que es la foto esa que tú ves ahí. La foto esa que estoy ahí así, con un mono, el año 85. Imagínate, yo no sé cuántas libras yo cogí. esa fue la del 86. 86, ¿no? Que Luis Jova estaba mal. Y ahí fue donde pasaron a Eddie Rojas para el right. A ti no te pusieron tampoco. Exactamente. En vez de dejar a Eddie en segunda base. Así era, así fue. ¿Estoy claro o no estoy claro? Sí, así fue. Y Víctor estaba todavía convaleciente a veces ¿te acuerdas del problema que tuvo él en Edmonton 85? O sea que... Sí. Yo te puedo hacer una anécdota. Un año ACB y estaba mal, y me dice, no, prepárate que vas para tercero. Y yo calenté y todo. Y cuando van a discutir la regla, cuando aquello había un nicaragüense en cada equipo, y viene David Hudson y trae la alineación, y me cambian ahí mismo y viene a saber y me dice, oye, no caliente que tú no vas. Eso fue en Matanza. Le dije, ¿cómo que yo no voy? Dice, no, me mandaron a mí. Imagínate. La que salmó. Me cambiaron a mí. Y es que las selectivas, incluso mayormente en esa época, eran más largas que las nacionales. O sea, mucha gente no entiende, eso lo explico. Sí, la nacional es de 48. Que después del 95 ya no hubo prácticamente segundo torneo, no hubo selectivas. Entonces, con el mayor respeto, todos esos peloteros de series nacionales después del 97, por ejemplo, han jugado series nacionales largas, pero eso, series nacionales sin selectivas, series nacionales de 16 equipos. Aparte que el nivel ha ido bajando. Entonces, te encuentras gente como tú mismo que llegó a 1000 hits por su calidad, pero porque tuvo que jugar 17 series nacionales y solo 6 selectivas, cuando mayormente las nacionales eran cortas. Entonces, imagínate, si no hacías selectiva o lo hacías porque te lo merecías hacerla y eras banco, oye, tú podías haber sido regular en otros 3 o 4 equipos de series selectivas, Camagüeyano, por ejemplo, cerca de Las Villas. Entonces, yo se lo explico a mucha gente, no es porque yo esté enamorado o idealizando una época más que la otra, es que es la verdad, no es igual 6 equipos, selectiva 60 y pico juegos de 6 equipos, 8 equipos después, series nacionales de 40 y pico juegos, que después no selectivas y series nacionales de 90 y pico juegos y 10 y pico equipos. La estadística cambia. No, tú hubieras bateado, no sé, 2000 hits y 320 de averaje. ¿En serio? No, era así mismo. Mira, yo te digo que yo casi siempre jugaba lesionado, ¿no? Yo tenía problemas de contracción muscular en el cuádriceps. Y entonces, Lourdes en la serie nacional casi siempre estaba lesionado. Imagínate tú, el tercero y el cuarto bate sin igual. Entonces yo tenía que ir para el terreno. Porque nosotros andábamos juntos y sucedía eso. Si yo no iba, entonces que estábamos confabulados. Entonces yo tenía que ir. Yo era el pequeño. Entonces yo tenía que ir. Y entonces me ponían a jugar. ¿Entiendes? Y luego, si no jugabas en selectivas, no hacías equipos Cuba. Si no jugabas en selectivas, no hacías equipos Cuba. Esa era la otra historia. Ese era el estímulo que existía. Se hacían 3 equipos, 2 equipos.
Bueno, yo te puedo decir una anécdota ahí que yo batí un año, creo que fue 340, no sé si fue esa misma en el 88, y 344 de la selectiva, hicieron 3 equipos, no fue ningún lado. no te llevaron, increíble. Y sin embargo se te llevaron al 84, 85, 86, 89 y al 88 que fue tu mejor año. 344, no. ¿Te acuerdas que te pusieron de primer bate? Cantero te puso de primer bate. De primer bate, sí. ¿Eso no te afectó ese primer bate? No, porque yo toda mi vida había sido primer bate. Pero en Santi Espíritu no podía ser primer bate porque estaba Miguel Rojas. Miguel Rojas. A mí en lo personal me gustaba mucho como segundo bate. Y en Santi Espíritu no podía jugar mi posición, que nunca la jugué bastante poco, que era mi posición. Porque estaba Lázaro Martínez. Esa era mi posición. Yo digo, si yo rendí en esos lugares donde no era mi posición, si yo era jugado en mi posición, que no tenía preocupación de ningún tipo, porque yo era centerfield, no porque era centerfield, sino que yo tenía una tradición de centerfield, de mi primo José Zamora. Que te lo iba a mencionar hace un rato. Nunca he sabido si eran familia o no. Mucha gente no se acuerda que en los 70... En los 70 muchas veces reunían a José Zamora y no era ni Sisto Hernández ni Luis Jova, era José Zamora. Y ahí estuvo él en la comida con Silvio Montero, Enrique Eduardo anteriormente. Zamora era un personaje. Claro. Hacía su carrero cuando aquello con Silvio Borges. Él no bateaba. Eso es lo que me lleva a mí. Porque yo veía la pelota. Yo hacía lo mismo que tú me contaste al inicio, que tú recortabas postalitas. Yo tenía una libreta donde yo tenía todos los peloteros de cada equipo con las fotos que salían en el periódico, yo hacía todo eso. Entonces, mi primo, yo me ponía a escuchar la pelota, y mi primo siempre se ponchaba y esto, que se cuando yo cogí unas alteraciones grandísimas, porque no bateaba. Y eso fue, bueno, mi familia netamente deportiva y casi todo el mundo jugó pelota. Pero el único que batió fui yo. Sí, porque tu hijo tampoco batió como tú. Tu hijo tampoco batió como tú. Ay, mi hijo bateaba, lo que pasa es que no le dieron oportunidad. Mi hijo es un caso de Santi Espíritu. Mira, yo te voy a decir algo. En el año 98, cuando me autorizan a jugar después del retiro, mi hijo terminaba el juvenil. Y jugamos la provincial. Yo fui el líder bateador y él fue el cuarto. Y yo pensé, vamos a ser el primer padre e hijo que va a jugar en serie nacional. Sí, la 98-99 hubiera sido posible, eso sí. Eliminaron a mi hijo, yo no jugué más. Eliminaron a mi hijo y yo no jugué más. Sin embargo, mi hijo se cambió por softball, estuvo 5 años en la preselección nacional de Cuba de softball y con 25 años vuelve, logra ser el equipo Santi Espíritu y discute el novato del año. Fue el único novato en Cuba que batió ese año 300, batió 321. Tío, me acuerdo, yo estaba en Cuba todavía. Eso fue como en el 2004 o 2000. Por ahí. 2005 o 2006 me parece algo. 2005 o 2006, exacto. Una cosa que es increíble. ¿Por qué? Porque él es del 80. No nació él. Él nació en el 81. 21. Entonces hubieran jugado juntos en la serie, la siguiente que tú no jugaste, la 99-2000. Exactamente. Ruperto, estamos yendo para adelante, pero bueno, te vas al béisbol en el 96 con 36 años. Tú fuiste de los primeros 52 retirados. ¿Cómo fue en tu caso eso? Bueno, primeramente habían 23. 23, no, 30 y 30. Y en una reunión que hubo en Santi Espíritu, me incluyen en ese retiro. ¿Y por qué te incluyeron? En la reunión que hubo en Santi Espíritu me incluyen a mí en ese retiro. Increíblemente.
sin tu consentimiento, ¿no? ¿Eso fue a la fuerza o eso fue que te preguntaron? Nada. Yo estaba entrenando y me dijeron, no entrenes más, que mandar a la Comisión Nacional que está retirado. Así fue como yo. Yo dije, ¿esto qué cosa? Pero encima de eso, recuerdo que este periodista que hace el programa ese de Gloria Deportiva. Sí, Luján. No. Aurelio Prieto Alemán. Aurelio Prieto Alemán me hace una entrevista a mí en San Espíritu sobre eso. La cortaron. ¿Por qué? ¿Qué tú dijiste? No. ¿Qué tú dijiste? No, yo hablé la verdad porque yo le respondí lo que me preguntó. Y entonces no lo dejaron, él tuvo que ir para el telecentro, editarla y sacar la entrevista un domingo en el programa ese de deporte que había. Y él me lo dijo, me llamó y me dijo, Ruperto, eso no lo quitaron. Y entonces jugaste. Yo no entendía el porqué. No. Jugaste 2 años fuera, ¿no? ¿Dónde fue que tú jugaste? ¿En Colombia, Ecuador? ¿Dónde fue que tú jugaste? En El Salvador. En El Salvador. Fueron 2 años, ¿no? Sí. En El Salvador con Ernesto Baró, Luis Álvarez de Pinal del Río, Ángel Hoyo, Aldo Suárez, Aldo estuvo conmigo también, Miguel Rojas. Ahí rompieron la liga, ¿no? Sí. Ahí yo fui el más destacado. Perdí el liderazgo de los bateadores con Luis Álvarez a último hora, pero fui el líder de jugadores, fui el líder de cruzada, anotada, yo acabé ahí. Estaba Fernando Sánchez también, pero ya Fernando Sánchez ya estaba viejo. Ya retirado ya. Jesús Bomenier. Isidro González. Renato Santana. Santana. Ribeira, el difunto Ribeira estaba ahí. El difunto Ribeira. Estaba también retirado hace rato. Julián Piper y Félix Cabrera. De las Tunas. No, tremendo grupo. Y los managers eran Trigora, Pedro Chávez, Tico Hernández y Mayito Sala. Pues tremendo staff de Que dirección. fue el campeón. Quedaron campeones. El Coca-Cola. Coca-Cola. Que creo que Coca-Cola era el de Aldo Suárez, creo que era ese equipo de él. El de Aldo, sí, era el equipo de Aldo. ¿Y cómo fue posible que pudieras volver a jugar pelota? Porque te perdiste la temporada 96-97 y la 97-98. ¿Cómo fue ese regreso? No, bien, porque yo siempre me mantuve entrenando. Yo venía y me incorporaba a jugar la provincial y en el entrenamiento, siempre iba para ir para el entrenamiento. Y ahí estando entrenando con el equipo de San Espíritu, sin yo estar en nómina, estar en nada, me autorizaron a jugar. Una autorización de la Comisión Nacional que nos autorizó, creo que fue como a 6 o a 8, no recuerdo bien. Nos autorizaron. No lo hiciste mal, porque hubo algunos que estuvieron mal. ¿Eh? Sí. Ese fue el primer año de Mar Rodríguez. Pero me refería a eso, que no estuviste mal. No. Yo te puedo decir que yo pude hasta casi a los finales bateando 300. Yo sé. Terminé en 286, bateando 300. Pero por eso te digo, me recuerdo por eso, porque Mae me pedía que jugara, Aragón me pedía que jugara. Y entonces yo jugaba lesionado. Y eso me impidió mucho, ¿tú me entiendes? De mantener el promedio. Después hubo sus cosas con la me quitaron de tercer bate, me pusieron de séptimo bate, hay problema. Ahí decidí yo que no iba a jugar más pelota. Ahí no, ya. A los 38, 39 años. Sí. Y yo me acuerdo que tú eras bateador de 300 y te caíste al final de tu carrera, terminaste en 2.95, que es tremenda baraja, pero te caíste a los 300 de por vida. Lanzador es más difícil para ti. Para mí todo era difícil, pero había uno
que me costaba trabajo conectarle, el que más me costó trabajo a mí así, fue a Arocha. A René. Arocha, porque Arocha me tiraba lo mismo la recta y la curva por el mismo lado y el slider, de la misma forma, y yo era un bateador que yo no daba paso. Yo adopté, por eso te dije una vez, yo adopté el sistema de bateo de Che. Que no daba paso para batear. Y de Olivera. Y entonces, yo observándolos a ellos, ¿no? ¿Cómo te digo? Nosotros nos quedábamos en la academia cuando venía el equipo superior y nos quedábamos ahí en la academia y teníamos que ver los juegos, y luego el lunes cuando venían los entrenadores te preguntaban qué pasó en Talini, qué fue lo que pasó, esto, qué sé yo. Entonces tú tenías que estar observando, y entonces yo veía a Cheo batear y yo cogí el sistema de Cheo. No el estilo, sino el sistema de la pierna de adelante, que él la metía y Sí. no daba paso. No daba paso. Se enroscaba. Se enroscaba y era un balance lo que hacía. Pues, imitar a Cheo no era fácil porque esa fuerza era solo de él. Él me lo decía, me lo confesaba, que él entendía que era difícil imitar su sistema de bateo. Él me decía que lo entendía, que él entendía que era difícil. No, bueno, mira, Cheo tenía su corpulencia, ¿no? Pero era un tipo fuerte. Pero eso era contraindicado, o es contraindicado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú no tienes ningún impulso para golpear la pelota. No. Él me lo confesaba, pero a él le funcionaba, imagínate tú. ¿Y a qué lanzadores le conectaba mejor? Yo tenía la impresión que le bateabas muy bien a los zurdos, pero dime tú a qué pitcher tú le bateabas bien. Yo le bateaba bien a los zurdos. En la realidad, a los zurdos yo le bateaba bien. ¿Por qué? Porque me acomodaba a mi forma de bateo. Tú sabes que la mayoría de los lanzamientos, ¿me entiendes? Dejaba afuera y era más fácil de pegar. Y yo era bateador del centro para el right. Porque al zurdo tú no podías darle la pelota, tenía que batear del centro para el right. Sí. Y entonces para mí me era más fácil batearle a los zurdos. De hecho, a Tati, yo le di como 4 o 5 horrores, le digo a Tati, y por el medio. Vuelvo a hablarte que la mejor que yo te vi en mi vida fue la selectiva 84 en el 5 de septiembre. Y Tati pichó, el doble juego pichó. Y entre tú y Cheito lo mataron. Horrones, dobles, giles. Me acuerdo aquello. Y era Tati. Un respeto, ese es el mejor surto que ha habido ahí. Era Tati. Otro pitcher así que tú le bateabas bien, que tú recuerdes, que te sentías cómodo. Mira, Gustavo Lavernia de Holguín. Con las curvas aquellas. Aunque yo le bateaba bien también, que es increíble, porque tú dices, pero era increíble, a Osvaldo Fernández. El oquinero. El pichón de Osvaldo Fernández me encajaba a mí. Yo le bateaba bien a Osvaldo. ¿Y por qué? Porque su picheo me da. Él tenía la misma característica de Arocha. Tenía la misma característica de lanzar, pareció la de Arocha. Sí. Y dos López en el line-up de las Villas. De lado Valle. Se fue el hombre. Le tira un rolling, cogió movido. A Germán Mesa para tercera. Amado Zamora y está llegando a tercera. Germán iba a cubrir segunda, lo cogió movido. Hit para Ruperto Zamora. Como había salido, Amado Zamora llegó sin problemas. Jugada de corrido y bateo que funciona a las mil maravillas. Primero de Cuba. Patazo por encima de segunda, la agita el center field. El tiro del hombre de tercera viene para la goma, el corredor. Aquí viene el tiro y entró también. Tiró algo más. Volviendo a la defensa tuya en los Jardines, yo creo que jugaste más el center field
con las Villas en selectiva que en el propio Santi Espíritu. ¿Me equivoco o no? Porque a veces Víctor estaba lesionado. Tienes toda la razón. Yo en selectiva jugué más centerfield que con Santi Espíritu. Santi Espíritu jugué un año y bateando 3.28. El manager era Carlos Sala, bateando 3.28 me sentaron y no jugué más. Después salí a batear de emergente y esto. Ese año terminé, creo que en 2.68 terminé. No jugué más, bateando 3.28 me sentaron. Entró a jugar Lázaro, porque Lázaro estaba lesionado. Entró a jugar Lázaro, ya estaba bien y ya, sentado. Bateando 3.28. No se me olvida, en Trinidad, contra Nequenero. Oye, hablando de Trinidad, ahora me gusta porque me acordé. ¿Cómo eran los juegos aquellos en el Victoria Girón Santi Espíritu en la olla? No, esa era la olla del diablo. Pero Era la olla del diablo. Ahí el equipo todo el mundo, primero los pitchers tenían miedo a pichar ahí. Y segundo, el equipo de Santi Espíritu nunca estaba perdido ahí. Porque la misma gente, tú sabes que las gradas estaban pegadas ahí prácticamente al ajón y tú sentías las garabías y la misma gente, cuando tú levantabas la bola se iba porque la misma gente con la bulla de la bola se iba. Me acuerdo por el centerfield que era tremendo y el hospital atrás, sí. No, me agarra el palo ahí. 3.33 medía por el centerfield. Mira tú. Me acuerdo esos juegos Santi Espíritu de Santiago de Cuba, sobre todo. Y ahí en el Victoria, ¿eh? El problema es que esos equipos que venían con jugadores de fuerza, todo el mundo quería dar jonrón. Sí, Quindelán, Pacheco, Pierre, Fausto, esa gente de ir para allá, tú sabes. Y ustedes otro tanto. José Raúl, tú, José Méndez, Lourdes, aquello era. A mí sí también me gustaba aquellos festivales, pero uy, era demasiado a veces. Hasta que al fin hicieron el estadio de huelga. La gente habla mucho del Melero, Ruperto, pero el Victoria Girón era peor. No, en el Santi Espíritu la pelota caminaba más. Por eso. Ruperto, y hablando del Melero, ¿qué pasó realmente en esa selectiva del 89 en Genaro Melero, aquella subserie final y la serie extra? Tú que estabas ahí, estabas en el banco, pero estabas ahí. No, ¿qué te puedo decir? Mira, desde que el equipo se concentró ahí mismo en el Melero. Recuerda, en aquella etapa no existía hotel ni existía nada de eso. El equipo se concentró ahí mismo en el Melero. Y entonces, los dirigentes ahí nos dieron una atención grandísima. ¿Me entiendes? Nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá. Y era esto y era lo otro. Y el equipo se acopló. ¿Cómo te puedo decir? El equipo se acopló. Y ya, nos propusimos y para adelante. Esa es una realidad. Aparte que, como te dije, los jugadores que estábamos en el banco tuvimos posibilidades de jugar. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando tú tienes posibilidad de jugar, tú vienes para el banco, tú apoyas a los que están jugando y así el equipo se hizo una familia. En la realidad se hizo una familia y todo fue bien. El Guajiro, fundamentalmente, que estaba bien y tenía su aspiración a integrar el equipo Cuba de nuevo y que sé cuándo fue la inspiración del equipo, aparte de él, que tremendo año, y Lázaro López. Sí. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó. Fue tremendo, reverdeció la oreja, tremendo. Volvió a ser el Muñoz que era, que había sido siempre el mejor bateador que había habido en esa pelota. Con 40 años. Y no lo llevaron al equipo Cuba después. No lo llevaron. No lo llevaron. Las cosas de Cuba. No, él estaba bastante molesto. Él fue con nosotros para México y estaba bastante molesto con eso. Sí, yo me acuerdo. Porque en realidad él dice que debieron haberlo llevado aunque sea el entrenamiento. Pues claro que sí. Alejo Orrelli tenía que ir, pero él tiene que ir con Orrelli.
Llevaron a otras personas en el equipo que sobraban. No. ¿Cuándo consideras que alcanzaste tu óptima forma deportiva? Que tú consideras que ya eras estrella, que ya estabas a nivel. A partir del año 84. Que fue cuando tuve la oportunidad de demostrar y de jugar. En el 84. Aunque antes yo le decía a José Zamora, a mi primo, yo le decía, si a mí me dan chance de jugar, yo estoy seguro que bateo. Porque yo recuerdo que mi primer año, yo abrí jugando en 3 juegos. Abrí en el Latino contra Dalcour. Ese año Dalcour dio 14 ponchados. Un domingo a las 2 de la tarde. Entre ellos metió 3 a Muñoz. Le dio 3 o 4 a Muñoz y a Víctor Muñoz le metió 3 o 4 también. Es decir, que estaba encendido domingo a las 2 de la tarde. Y yo fui 2 turnos al bate nada más. Pero después cuando jugué regular fue contra Matanza y el pitcher era Rodolfo Martín, que fue el primero que le dije. Y le batí de 4-2. Y después cuando volví a jugar fue contra el Marales. Y le batí de 4-2 también en el último juego de Santi Espíritu Cienfuegos. Ese año yo batí de 2.68 porque me sacaban a batear mucho de emergente. Claro. ¿Entiendes? Me sacaban a batear mucho de emergente y no jugaba. ¿Y a quién le diste hit 1000? Tu hit número 1000. ¿A quién le diste tu hit número 1000? El hit 1000. Sí. Se lo di a Hidalberto Rodríguez, creo que se llama, un pitcher que pichaba con Camagüey y después se fue para las Tunas. En ese juego yo di 3 hits. En Majibacoa y el hit 1000 fue jonrón. Oh, no me acordaba de eso. Alberto González me parece que se llama. ¿Y tú tienes el récord? Sí, me acuerdo de ella. ¿Y tú no tienes un récord de 2 jonrones en un inning? No, espérate. Sí. Eso fue en Santi Espíritu contra un pitcher de Provincia Habana. El nombre no lo recuerdo. Un pitcher zurdo. Y para que todos sepan, no fue en el Girón, fue ya en el Huelga. Fue en el Huelga, sí. Fue en el Huelga. Ruperto, ¿qué te pasó después del 90? Que más nunca hiciste selectivas y bajaste un poquito el averaje. Ahí está la desmotivación. Claro. La desmotivación, porque en el año 90 se hace 90 a 91, sí. Se hace 2 equipos que se llamaron Estrella Oriental y Estrella Occidentales, y yo estaba ahí. Yo terminé bateando ese año 312 y éramos 60 peloteros. Y el único pelotero de esos 60 que no hizo equipo a la selectiva fui yo. Me dejaron fuera. A la 91. Que era Eduardo Martínez directo. Dice porque llevaron a un jugador que tenía más fuerza que yo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué jugador era? Mario Zulueta. Esa fue la respuesta que me dio el director del INDE de Santi Espíritu. Creo que esa selectiva, el manager fue Jova, yo creo. ¿Fue quién? Creo que el manager fue Jova. No, fue Eduardo Martín. La del 91 fue Eduardo Martín. Ah, bueno. Sí. Jova fue después en el 93, en los adelante. 93, ah. Y te acuerdas que ustedes se subdividían las sedes. Cada 3 años le tocaba a Santi Espíritu, a Cienfuegos y a Villa Clara. ¿Qué hay de cierto? Que cuando la sede era Santi Espíritu, por ejemplo, llevaban a más por otro Santi Espíritu. Cuando era Cienfuegos, así, aunque Villacara siempre era el rector. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una verdad, es una realidad. Cuando Cienfuegos era la sede, por ejemplo, se ponía de acuerdo con Santi Espíritu para tratar de llevar la mayor cantidad de jugadores. Cuando era Santi Espíritu, se ponía de acuerdo con Cienfuegos.
Y Villa Clara se ponía de acuerdo con Cienfuegos. No se ponía de acuerdo con Santo Espíritu, sino con Cienfuegos. Porque en ese tiempo, ¿cómo te puedo decir? Estaba más concentrada la calidad entre Villa Clara y Santo Espíritu que con Cienfuegos. Por Sí. eso que Cantero en el 87 se llevó a Vázquez, se llevó En el 88, Miguel Vázquez. al tío de Rosell, porque era una realidad. Por eso desaparecieron las selectivas. Al final. Dejaban a veces peloteros afuera que tú dices, caballero. Bueno, tú eres un ejemplo clarito. Sin embargo, yo te recuerdo más en el right field y en el left field. Olvídate del center field ahora. ¿Dónde jugaste más y dónde te sentiste mejor? Mira, yo voy a ser sincero. Yo jugaba en tercera y en Santo Espíritu había un muchacho que venía surgiendo, que tenía las condiciones. Era joven, tenía las condiciones y siempre yo escuchaba que tenía que jugar y que tenía que jugar y tenía que jugar. Un domingo, un doble juego en Santo Espíritu, yo hice 2 errores en tercera base. Y al otro juego me mandaron para el Rayfield. Y yo dije, no juego más tercera. No juego más tercera. Esa fue mi oportunidad de yo salir de tercera. ¿Me entiendes? Si de todas maneras yo sé jugar los 3 fields, me fui para el Rayfield y no jugué más nunca. Solamente creo que con Cantero jugué un juego nada más que me puso en tercera, pero yo dije, no juego más nunca de tercera base. Y hace rato no jugaba a tercera base. Tú eras el relevo supuestamente de Eduardo Oliva en tercera, en la provincia. ¿Eso te fue mejor para ti o peor? A tu juicio. No, desde un punto de vista psicológico, si lo miramos así, me fue mejor. ¿Me entiendes? Porque me quité esa preocupación de la tercera base. Me la quité. Y, ¿cómo diría yo? Demostré que lo mío eran los jardines. Lo mío no era la tercera base. Yo no estaba en tercera porque yo quería estar en tercera, ¿me entiendes? Y no era para que nadie me estuviera cuestionando que si esto, que si lo otro. Porque recuerdo que en ese juego que yo hice 2 errores, que pichó Cañarramos, hice 2 errores, pero yo di 2 honrones en ese mismo juego, en el juego, no en el inning, en el juego, el mismo juego. Le di honrones y el juego lo ganamos como 6-4, algo de eso, a Metropolitano. Y entonces un narrador dijo algunas cosas por ahí, que yo lo llamé. Ahí prácticamente perdimos la amistad, ¿no? Porque yo en la calle lo vi y le dije, yo no quiero que hablen ni bien ni mal de mí. Quiero que hablen bien ni mal de mí. Porque yo tenía gente que escuchaba la pelota. No, mira, fulano dijo esto y esto. ¿Me entiendes? Entonces lo llamé y se lo dije. Más que él era narrador, pero era dirigente en el municipio. Y yo le jugaba la pelota al municipio. ¿Me entiendes? Nos llevamos, tú me entiendes, nos llevamos bien, pero ahí prácticamente se perdió la amistad. La prensa no era fácil. Yo pienso que tú en los jardines eras muy bueno porque tenías brazo, tenías velocidad de desplazamiento y eras buen guante. Yo te veía muy parejo a ti en los 3 files, por eso, porque tenías buen brazo, buen desplazamiento y buen guante. Eras muy parejo. Sí. Fernando, yo desde niño, la posición que siempre había jugado era el center field y me movía distintamente, ¿me entiendes? Y ya cuando tú juegas center field, te es fácil jugar en los extremos. Claro. No así cuando tú juegas, un ejemplo, left field, te es difícil jugar en el right field, te es difícil jugar en el center field. Pero ya cuando tú juegas en el medio, te es difícil, te es fácil jugar los otros dos. Se fue el hombre, le tiraba un rolling por segunda, se le escapó la pelota, siguió para tercera, a la conexión, véanlo. No puede Dueñas retener, no tenía. Hace muchos años que ocurre usar ese tipo de... Morales, aquí viene. Ahí va un batazo por el right field, zona corta, la bola cae de hit. Dobla en segunda base el corredor, sigue para tercera Linares. Se la estaba separando.
Rolín por segunda, cogió movido. El camarero había salido al robo de segunda base. El corredor de primera. Para ver de sus empujadas 13 y 14. Pide tiempo Triana. Movimiento en el bullpen. Vean cómo la pelota le hace un extraño ahí a Eddie Rojas. Esto permitió la anotación de Javier Méndez. Ciudad de La Habana. El turno para Luis Daniel. Pero creo que es decir el hombre que está calentando, ¿no? Vamos a ver, ha sido él y Santana los Por ejemplo, yo me acuerdo el right field es complicado, no es así, porque el problema de jugar para la raya, que se abren los batazos, el sol que da. Sí, es complicado, sí. El right field es más difícil. Aparte que tú debes tener un buen brazo, pero a la hora de fildear tienes que tener conocimiento de quién está bateando. ¿Me entiendes? Si es derecho, si es zurdo, si tiene fuerza, si no tiene fuerza. ¿Tú jugaste más right field que left field o no? Sí, más right field, sí. Después me especialicé ahí en el right field. Sí. ¿No te afectó que hayan pasado a Eddie Rojas para right field en las selectivas? No. Primero que nosotros lo llevábamos bien. Y segunda que yo no tenía problema para jugar, porque yo recuerdo que en el año 90 Eddie tuvo una mala selectiva. Y entonces Eddie estaba en el banco. Entonces después cuando entraba a jugar lo ponían entonces para el field a él y le pasaban para el field. No, eso no tuve problema con eso. Algo que no pudiste lograr en tu carrera que te hubiera gustado. Bueno, algo que no logré, haber ganado un campeonato nacional con Santa Cruz. ¿Harías algo diferente en tu carrera si volvieras a jugar? ¿Te arrepientes de algo? Una vez una entrevista, un periodista me hizo esa pregunta, ¿no? Así mismo como tú me la diste, y le dije, no, si yo volviera a nacer, más nunca jugaría pelota. Pero no. Siempre la pelota, porque yo estaba molesto cuando me hicieron esa entrevista. En realidad, seguiría siendo pelotero. A pesar de los pesares, seguiría siendo pelotero. ¿Pero harías algo diferente? Por ejemplo, te hubieras cambiado de provincia para Camagüey, para jugar más regular en selectivas, no sé, un ejemplo que te pongo. Bueno, por tal de jugar lo hubiera hecho. Yo tengo una anécdota de Carlos Gómez, Sí. que fue manager de Ganadero cuando Ganadero ganó. En Holguín yo estoy jugando unos juegos interespecios y él habló conmigo para que yo fuera para Camagüey. Él me vio jugar con el Fajardo de Santa Cruz de Villa Clara y habló conmigo. Y yo no me decidí. No me decidí. Que quizás ahí hubiera tenido. No, con el mayor respeto. En Camagüey era regular y en Camagüeyanos en selectiva, tú eras regular de field, pero cómodo. Pero, vaya. Hubieras hecho una estadística tremenda. Sí, yo lo sé. Pero bueno. Ok. Siempre hago esta pregunta. Hoy vas a jugar, o esta noche, allá en Italia es de noche, vas a jugar un partido ideal, ¿ok? Yo no quiero que me des un todo de estrella, porque los todos de estrella la gente siempre dice los mismos. Si queramos un todo de estrella aparte, tú me lo vas a dar. Pero ¿con quiénes a ti te gustaría jugar uno solo por posición? No tiene que ser de tu época, no tiene que ser de Santo Espíritu, ni de la joya obligatoriamente, no. Y luego, ¿qué tú jugarías ahí en ese juego? ¿Qué base te gustaría jugar? Mi equipo. Catcher. Tendría a Alberto Martínez. Alberto Martínez. Para mí el catcher más defensivo que había en esa pelota. Bueno, tú me estás diciendo de las villas, ¿no? No, en general, lo que tú quieras. El equipo que tú quieras. Puede ser de cualquier lugar del país, de cualquier época. ¿Quién sería tu catcher? El catcher es Juan Castro. Primera base, Guairo.
Antonio Muñoz. Muñoz. Segunda base, Segunda Pacheco. Segunda Pacheco. Pacheco. No me dio un todo de estrella. Pacheco. Ajá. No, yo te digo, ¿con quién El me que tú gustaría quisieras jugar, contribuir no? ese día. Ok. Sí, No, pues, me estás Pacheco. diciendo los mejores. Casi, Eh, prácticamente. Torpedero, Siol, Pared, tercera tercera base. Cheo, Ok. Left field, Lefil, Lefil Gurriel, acuérdate que tú vas en el juego. Eso te olvides. y Center field Gurriel, Víctor Mesa y yo en el resto. y tú en el right field. Bateador designado, Designado, Quindelán. ese es tu equipo, yo lo respeto. Te van a matar cuando vean que no pusiste Linares, ¿viste? No, tú me dijiste con quién yo quería jugar. Sí, sí, sí. Tú me Eso, dijiste que me gustó de eso, estrella. eso. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Quién sería tu pitcher derecho? ¿Qué? ¿Quién sería tu pitcher derecho? El pitcher derecho. Valle. Lázaro Valle. O sea, me acuerdo que leíste algunas líneas a Valle, por cierto, ahora que me acuerdo. Eso yo lo vi. Pitcher zurdo, Tati. José Valdés. Tati Valdés. Si hubiera un relevista, ¿quién sería tu relevista? Isidro Pérez. Que si jugaste con él, sí. Tu manager, Juan Coco Gómez. wow, qué sorpresa. Qué bien. ¿Él fue con quien mejor te sentiste como manager o hubo otro? Fue el que me dio toda la confianza del mundo para que yo fuera pelotero. Te abrió. Está buenísimo el equipo, por cierto. Hemos hablado mucho de la infancia. Es un equipo, ¿Eh? Dime. no, que como no es estrella, Ese es tu equipo. Ese es tu equipo con el que tú te gustaría jugar. Yo también tengo un equipo con el que me gustaría a mí, pero bueno, que no es un todo de estrella. Hemos hablado mutuamente que ambos recortábamos y que ambos teníamos ídolos, pero no me has dicho quiénes eran tus ídolos cuando tú eras niño. ¿Quiénes eran tus peloteros favoritos cuando eras niño? mi pelotero favorito cuando yo era niño era mi primo, que fue el que José Zamora. Tú sabes que en Cuba después casi nunca se habla la gente. ¿Qué fue de la vida de él? Está ahí Santi Espíritu, está bien, ¿Ahí? está bien. Qué bueno. Sí, está jubilado, pero está bien. Los míos muchachos eran Víctor Mesa y Cheito, esos dos. O sea, eran los que yo. Habían otros, ¿no? Pero eran los que más yo. Era tremendo, muchachos. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como la persona sencilla que soy, como el hombre sin importancia, que me recuerden como el jugador que lo dio todo al terreno por su equipo, por sus equipos. Así. Ya en series nacionales y selectivas, que ya no eras un niño, ya era uno más de ellos. ¿A quiénes admiraste más? Bueno, fundamentalmente a Cheo y al Guajiro Muñoz. La Muñoz. Sí, eran los principales. Cheo por la característica que tenía, que era una persona que él no hablaba y cuando él abría la boca, hacía las cosas. ¿Entiendes? Porque eso no es un mito de que le decía a Misifú, recoge los bates que se acabó esto, o te decía guardar el jorrón. Era una realidad. Tú lo viste, ¿verdad? Sí, lo escuché. Y lo escuché.
Y tengo anécdotas con Domingo Ordaz. Domingo Ordaz iniciaba y lo ponchó la primera vez en Pinar del Río, pero él tenía un movimiento sí, pero era su característica de pichar. Y era el primer año de Domingo Ordaz. Que hizo tiempo de este año, por cierto. ¿Verdad? ¿Qué le pasa a esto? Cuando venga le voy a meter un rock, se la metió allá cuando venga le voy a meter un rock y se la dio. Eso fue el capitán San Luis, ¿verdad? ¿Fue en San Luis? El capitán San Luis. El capitán San Luis fue. Bueno, para ti, para todos aquí, y si él la ve, que le sé que lo va a ver, yo se lo voy a mandar. Omar Linares, que también empezaba, y que ese año fue el primer año grande de Linares, me hizo esa anécdota hace un par de meses cuando yo lo entrevisté fuera de cámara. Dice que Cheito le dio la vuelta al cuadro y de, ¿cómo fue que le hizo así? ¿Qué le pasa a este? No sé qué. Y en el entre-evening, dice que fue al Dogado y era socio de Casanova. Y Linares siempre estaba con Casanova en esa época, ¿no? Y Linares se quedó, y ahora me contó a mí, se quedó calladito mirando a Cheito hablando como estaba hablando. Cheito le dijo a Casanova, oye, sacaron al pitcher ese. Tiene que se tranquilice, que lo voy a meter allá a mi pieza, lo voy a meter. ¿Qué le pasa? Que no me tires a hablar de. Digo, coño, che, no sé qué. Y entonces Omar Linares me dijo, oye, y el tipo Diego Fernando y la metió. Yo me acuerdo de ese juego. Yo sí me acuerdo de ese juego. Se la perdió por allá casi por la polivalente, ¿verdad? Por la polivalente, por allá se la metió, sí que es verdad. Y dice que después le decía a los soldados, oye, para que ahora me las dé, búscala para allá. Hasta que después usa cosas buenas, porque imagínate tú, son malos entendidos. Y el Guajiro, porque el Guajiro era una gente noble y siempre estaba dando consejos, ayudando a todo el mundo. Por eso era mi discípulo. Sí, más allá de la calidad deportiva. ¿Qué te puedo decir? Que para mí, ¿no? Dentro de mi humildad, yo he logrado todo, porque yo hice equipo Cuba como jugador, hice equipo Cuba como entrenador, dirigí el equipo Santi Espíritu, estuve como cuarto en el equipo Santi Espíritu. Es decir, que dentro de mi currículum, yo lo he logrado todo. No tuve un equipo nacional, pero hice un equipo Cuba. Bueno, hiciste Cuba B, donde en Cuba B estaban Vargas, Quindelán, Rolando Arrojo, o sea, es que los Cuba B eran ya ser Cuba B. Oye, es que ya ser equipo Cuba juvenil era tremendo. Oye, los Cuba C en los 80, eso era. Era un problema ahí, podía jugar, se podía hacer una triangular ahí. Y cuidado. Fácilmente. Y cuidado. Yo me acuerdo que en la Copa Huelga del 91 lo hicieron y daba palo. Y por eso abogaba mucha gente, porque se hicieran 3 equipos cuando fueran los Andenos Huelgas, si no venían tantos equipos, que hicieran 3 equipos de Cuba. Y eso ayudaba mucho a estimular al jugador. Claro. No, y los viajes. Los mismos centroamericanos. No es fácil que fuera ahí el Cuba siempre. No te llegan a ningún lado. No es fácil. Y te tocó todo eso. ¿Qué hay de cierto? Yo estoy consciente que... Yo estoy consciente que la etapa que yo jugué era muy difícil. Había muchos jugadores superiores. Era difícil. Difícil. Pero usted estaba ahí. Vamos a hablar de bates y pelotas, porque es un tema que ahora todo el mundo le tira el bate de aluminio y le tira la época a ustedes. Dicen que bater con este bate de madera y con esta bola Mizuno y en estas estructuras más modernas de Cuba tiene más mérito que jugar aquella pelota. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Tú que has estado en el béisbol como jugador y después como entrenador, y has estado ahí. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, mira, la persona cuando te dice, aunque yo mismo, ¿no? Pero es con aluminio. Sí, pero la pelota no botaba. Y ahora con madera la pelota bota. ¿Ya me entiendes? Entonces, si no se ha traspolado el ser humano es el mismo. No sé si me entiende lo que quiero explicar. Si yo bateaba con aluminio, yo también bateaba con madera.
si lo hacen los otros que vinieron después, ¿por qué los que estaban antes no podían batear con la madera? Yo no sé si, porque yo no sigo mucho, pero en la Grandes Ligas había una liga que jugaba con aluminio y otra con madera. O las dos eran con madera, yo no recuerdo bien eso. No, las dos con madera, por lo que una con designado y la otra no. Exacto, era el designado. Es Pero, que, ¿cómo se llama? Yo digo que va en la calidad y el talento del jugador. es que yo veo que después del 2000, y hablando de peloteros cubanos y en Cuba, después del 2000, con esos bates de madera, que a veces eran de grafito, por cierto, pero con estos bates de madera modernos que son casi aluminio, y las bolas Mizuno, se daban batazos más largos que los que se daban con aluminio. Y así. Y estoy hablando de los jorroneros de Cuba. Pocas veces yo veía que la ponían en la tercera sesión de grada de latino o que se llevaban en el estadio de Victoria Girón, por existe un estadio, el techo. Sí, sí. Y yo veo que con la madera, entonces, es un mito. Porque la pelota era menos viva. Yo me recuerdo que un año, creo que pusieron la Mizuno 2, una cosa de esa. Que eso fue lo más grande del mundo, tuvieron que quitarla. Sí, con el aluminio. Y entonces la pelota botaba menos. claro. ¿Por qué Santi Espíritu no fue campeón en ese periodo? Vamos a enmarcarlo del 2002 al 2013 con los Yulieski Gurriel, Freddy Cepeda y Freddy Cos, anteriormente Manuel Rodríguez, Aragón, Ariel Sánchez y otros buenos peloteros, Mendoza, Monteagudo, tantos. Ahí estuvo también tu hijo y tú también fuiste partícipe de esto como manager y como entrenador. ¿Por qué más allá de lo que vimos en la televisión en los playoffs? No se ganó. Mira, no es una cosa que oculta, ¿no? De que Santi Espíritu logró aglutinar casi todos sus jugadores que venían de Mundial Juvenil. De hecho, lograron tener 3, 4, 5 lanzadores en los equipos Cuba. Y Freddy, Aragón, Mae, Noelvi, hicieron equipo A y B. Ángel Peña. Entonces, Ángel Peña. Entonces, ¿qué sucede con los jugadores de Santi Espíritu? Que yo pienso que es la metodología de creerse las cosas. ¿Entiendes? Si yo me lo creo, yo puedo. Si yo no me lo creo, no puedo. Entonces habían muchas cosas, te digo, porque yo estuve dentro de la dirección con Lourdes y después dirigí. Y yo lo veía ahí. No es el hecho, ellos llegaban bien hasta los playoffs. Llegaban bien hasta los playoffs, yo con los playoffs era otra cosa. Y es el mismo campeonato, que no hay una diferencia de nada. Es el mismo campeonato. Si no es una selectiva lo que viene después, porque ninguno de esos juegos selectiva. Era el mismo picheo. No. Sí, por eso te digo. Entonces, era el creerse las cosas, de la mentalidad. Yo hablaba mucho con Juan Castro. Y Juan Castro me decía, ahora que tú estás dirigiendo, te vas a dar cuenta, cuando llegues a los playoffs, te vas a dar cuenta que el equipo cambia. Si no era uno, era el otro. No batea, a la hora buena ¿cómo se llama? Hacer error. ¿Me entiendes? El picheo no te aguanta lo que debe hacer. El relevista vino y entonces le dieron el patazo a la hora que no se tenían que dar. Y entonces todo el mundo dice que es un problema psicológico. Y yo sigo diciendo que no era un problema psicológico, sino un problema de creerse las cosas, de mentalidad, pero no con el psicólogo. Ganadora. Es dentro de la persona. Exacto. Es dentro de la persona. Porque el psicólogo no está dentro de ti. El psicólogo no piensa por ti. ¿Me entiendes? Les faltaba lo que les sobraba a ustedes en la selectiva con las villas. Ahí está. Ahí es donde... En el 89 era Ciudadana el campeón. Y no fue así. Fueron ustedes. Y así en el 85, en el 83, en el 78. Y las veces que no ganaron, lucían bien. O sea, cuando perdían el campeonato era porque imagínate. Pero esa generación quedó a deber.
Lo tengo que decir, Yulieski es un caballo, un pelotero seccional, Grandes Ligas, sabemos su historia, pero quedó de ver con ese espíritu en los playoffs. Freire Cepeda otro tanto y Ariel Sánchez otro tanto. Y tengo que hablar de los tres porque eran los tres animales, como eran los animales en su momento Víctor Lourdes, Muñoz y Cheito, pero lo demostraban a la hora buena, decisiva de campeonato. Creo que ellos mismos dicen, no, porque el equipo no somos nosotros tres. Pero no es que ustedes fueran del equipo, sino que ustedes tienen que traerse el equipo encima. Vuelvo a gente, vamos. Vuelvo a Lourdes y a Víctor en el 89. Ese domingo. Ese doble juego dominical. Dime. Los caballos salieron. Los caballos salieron. Así mismo. Que tienen que hacerlo. Como en el fútbol, Messi, ahora que lo acusaban de eso, Messi sacó. O sea, el caballo, estás obligado, tienes que hacerlo. Si no, quedas a deber. Es la realidad. Y es una pena porque tenían para ganar y no un solo campeonato. Santi Espíritu, no es por nada, el picheo acá, pero tenían pitcher. Pero en pelotero de posición y en bateo, yo creo que esos 10 11 años fue el mejor equipo de Cuba. ¿Me parece? Así mismo. No, entonces, ¿satisfecho con tu carrera? Sí, satisfecho. Cuéntanos de Italia. La experiencia en Italia. Como entrenador. Bueno, yo dirigí en el 2012 a Santi Espíritu, 11-12. O 12-13 de Santi Espíritu. Dirigí un solo año. Me quitaron. Que eso es otro tema. Me dijeron que no había motivo. Entonces, mi hijo ya estaba casado y vivía aquí en Italia. Tenía 4 años cuando iba a Cuba. Y entonces pedí permiso para venir a conocer a mi nieto. Estuve 3 meses aquí. Iba con el hijo mío a los entrenamientos. Y en la sociedad donde él jugaba, me pidieron que ayudara. Y estuve ayudando ahí. Después hice los documentos, hice todos los documentos para seguir viniendo acá. Y así yo vengo todos los años, por 3 meses me paso 7. Sabroso. Mucho frío allá ahora, ¿no? ¿Es frío? Hay frío, sí. Frío. Este año se ha pasado. Pero bueno, mira, la pasta. Pues ya estamos en abril. Ya estamos en abril y continúa el frío. El Benito Tinto. Sí, yo estaba aquí ya, pero creo que te quitaron muy rápido, director. Santi Espíritu. ¿No, verdad? Bueno, esa es la opinión que tiene mucha gente, ¿no? Que cómo era posible donde yo tenía 7 jugadores de la alineación lesionados. Le llegué a tener 7 jugadores lesionados de la alineación regular. Y con el banco, con los jugadores de banco, que fueron jugadores míos en el 2009, en la Liga de Desarrollo que gané, paralela a la Liga de Desarrollo, paralela a la Serie Nacional, Bueno, Rosero. fueron los que se echaron ese equipo encima. Y entonces, cuando me quitan, me dijeron que no había motivo. Entonces yo pregunté, y bueno, y entonces, la cosa de risa. Y no, para que vaya a cumplir misión, vaya para México. Yo tenía un viaje para México y me lo habían quitado para ponerme de director. Cosa que yo no quería. Yo no quería ser director. Nunca quise ser director. Después que sale el Lourdes. Es una cosa, vaya. Y entonces yo pienso que muchas cosas incidieron en eso, ¿no? El haber quitado a Lourdes de la forma que lo quitaron. La prensa influyó mucho. La prensa de Santi Espíritu influyó mucho porque prácticamente me echó a los aficionados. ¿Me entiendes?
Entonces, mi primer año dirigiendo, la situación que tenía con la alineación, situación que comenzó con el entrenamiento, que no estaba la jaula de bateo, no estaba la máquina de bateo, no había pelota, no había espada. Y sin embargo, yo comienzo esa serie nacional en primer lugar. Inicié con Pinar del Río, que era el campeón nacional, y le gané 2. Después jugamos contra Ciego Ávila, subcampeón, y le gano 2. Y después juego con Santiago de Cuba y le gano 2. Es decir, que tenía 6-3. Pero nosotros, el colectivo de dirección, sabíamos que a la corta el entrenamiento nos iba a pasar la cosa. No. ¿Me entiendes? Pero también esta parte de las lesiones, que con eso no contaba nadie, imagínate, 6, 7 jugadores lesionados de lo regular. ¿Cómo ibas a hacer? No. Okay. Entonces fuimos, porque incluso el playoff lo estuvimos ganando 3-1 a Matanza. 3-1. Y Matanza lo dio para atrás. Eso es inconcebible. Eso era inconcebible. Eso no se lo esperaba nadie de ninguna manera. Sabía que después perdiéramos en la otra. No cabía. Como hablábamos ahorita, ni tú, ni Lourdes, ni el otro podían jugar por los jugadores. ¿No? Imagínate. Es así. ¿Por qué el 25? El 25, por lo mismo que te había dicho, era el número que usaba mi primo, José. Ya. Pero me acuerdo que en la selectiva de cantero 88 fuiste el 21. ¿Por qué? En esa selectiva, yo en la serie nacional, yo me lesiono. Me lesiono y entré a jugar a la mitad de serie nacional. Batí 3.40, impulsé 30 y pico, 40 carreras y ya a mí no me daban en la selectiva. ¿Viste qué número era? El 21, ¿quién usaba el 21? El 21. ¿No era Lázaro Martínez? Exactamente. Ya Lázaro era el que iba para la selectiva, yo no. ¿Y cómo entonces, por las estadísticas. Sí, terminaste entre los primeros bateadores de la Nacional ese año, no me acuerdo. Por las estadísticas y por las cosas, pues se incluyeron. Pero ¿quién era el que decide eso? ¿Era el partido, el gobierno o era, por ejemplo, Cantero? En ese caso, ese año. Bueno, lo que yo supe era el director del INDER. Cantero. No, el director del INDER en Santi Espíritu. Ah, del Indio. Ya. Un mensaje para los seguidores de este canal y que muchísimos te vieron jugar, te vimos jugar y fueron seguidores de tu carrera. Un mensaje para esta entrevista con Jaime. Decirle a los que siguen el canal de Fernando y a los que no, que se incorporen y que es un canal muy, muy educativo, como diría yo, porque Fernando siempre tiene la última. Te sorprende con cosas que muchos de nosotros no esperábamos y él las tiene todas ahí. Gracias. Y gracias por la entrevista que al fin se dio y gracias, siempre lo tengo que decir, pero es verdad, yo vivía eso. Tú eras parte de mi... Bueno, esas fotos que te mandaba en privado y algunas cosas que te mandaré y que pondré aquí y que ya te puse en el homenaje que hice por tu cumpleaños de fotos, aunque también puse video, puse hasta jorrones tuyos, fíjate. Puse jorrón tuyo por las 3 bandas. Era otra característica tuya, tú bateabas por las 3 bandas. Pero agradecerte los buenos momentos que nos regalaste cuando le bateabas a los equipos contrarios y me hacías disfrutar y ganar nosotros. Siempre lo digo, ustedes eran nuestras grandes ligas, cuando para nosotros no había grandes ligas, eran ustedes. Entonces, imagínate tú. Un abrazo. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti por la entrevista y un abrazo, hermano.
Salúdame a toda la gente en Italia ahí, cubanos y amigos italianos. Salúdame a tu hijo. Y me interesa, acuérdate de Riscar y me interesa José Raúl, como lo mencionaste. Está bien. Vamos fuera de cámara también. Un abrazo. Un abrazo, Cuídate. hermano, ya tú sabes. Éxito, Chao. salud. Chao. Chao. Le tira de batazo al right field. Atrás el right field. El atrás se va. Batazo alto, largo al left field, se va, se fue.